Bueno, quieren el país de Milei. Lo que yo sostengo como hipótesis es eso, que él vino a encarnar un deseo atávico que había en el establishment, que era achicar de un plumazo el tamaño del Estado, y que a la vez engarzó ese deseo con algo que a nivel global está de moda, que es la ultraderecha, la batalla cultural, este orgullo magnate de decir nosotros tenemos razón en todo y los progres son los boludos y la democracia no es tan importante. Engarza con un pensamiento muy de época. El país que quieren los dueños lamentablemente no tiene lugar para todos. Ale, bueno, tenemos la portadita de tu último libro, El país que quieren los dueños, y también preparamos, porque vos te basás para hablar de, bueno, cuando uno dice, bueno, ¿quiénes son los dueños? Decís, entonces, hablas del ranking Forbes, te vas a los primeros 50 y decís, bueno, estos son los dueños de las principales empresas de Argentina. Para hablar entonces, para hacer todo el análisis, te basás en esos primeros 50. Sí, es una forma de resumir, ¿no? En realidad ese recorte lo hago en un momento para dar cuenta de la dinámica dispar de los ingresos, de las ganancias y del patrimonio de esa élite respecto del resto de la población. Eh, Esas 50 grandes fortunas, para darte una idea, antes de la pandemia, en 2019, sumaban juntas 47 mil millones de dólares. Y el año pasado, que es el último ranking disponible, ahora estará por salir el nuevo, imagino, que va a ser más impactante todavía, marcaba que esas fortunas sumadas ya superaban los 78 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de un incremento del 70% en dólares entre el momento antes de la pandemia y el año pasado. No creo que a nadie, no creo que a vos, a mí particularmente, no me pasó de enriquecerme 70% en dólares desde antes de la pandemia. Al revés, antes de la pandemia ganaban mejor el trabajador promedio en Argentina. Tenía un sueldo más alto que se deterioró con los últimos dos gobiernos, básicamente, con el gobierno peronista, la segunda mitad, que fue demoledora en términos de inflación, y con la licuación de ingresos del año pasado y el ancla salarial, que es un ancla que no mencionan desde el equipo económico, pero que usan muy conscientemente y de manera muy efectiva para hacer que los sueldos vayan atrás de la inflación y de esa manera los tiren para atrás a los precios, ¿no? Claro. Evidentemente, esa dinámica es una dinámica que al resto de la población no nos tocó, lamentablemente, y por eso sirve como recorte para disparar una discusión que me parece que está pendiente en nuestra democracia, que es sobre los dueños en general, eh, pero que en temas energéticos, te vi ayer en lo de Nico Gandini, ahí en Energy Day, para estos temas es súper clave, ¿no? Porque hay combinados intereses de multinacionales que vienen a invertir, pero también de tipos como, bueno, ayer apareció McFarlane con esta inversión en el nuevo emprendimiento para exportar gas de vaca muerta. Bueno, a mí me generó mucho interés la apuesta de esos dueños por Milei, que le veían a un tipo que a mí desde el principio me parecía muy disruptivo, pero además muy destructivo para el tejido productivo nacional, para las empresas, para incluso el futuro de esos grandes magnates estratégicamente, y que ellos, sin embargo, abrazaron unánimemente, ¿no? En la campaña de 2023, cuando pasó la primera vuelta, porque al principio no lo veían, al principio les resultaba un payaso, alguien que era imposible que gobernara seriamente, pero que después, como un imán, los atrajo a todos y que el año pasado los tuvo, pasaron de la subestimación total a la sobreestimación. El año pasado los tuvo a muchos de ellos casi alabándolo hasta que la chocó y entró en el espiral de decadencia del cual lo salvó ahora el Tesoro de Estados Unidos, pero en medio de un tembladeral, ¿no? Ahora de vuelta Claro. aparecen los que dicen la tiene atada, pero bueno, es más difícil ahora decir que la tiene atada cuando estuvo con el referee contando nueve, besando la lona, hasta
una semana antes de la elección. ¿No? Tampoco es fácil decir que la tiene atada a alguien cuando echan gente todos los días de fábrica, cuando cierran 30 empresas por día. Digamos, hoy está más discutida la situación, pero yo veo un apoyo en el Círculo Rojo todavía muy, muy mayoritario, Flor. Claro. Y ahí, digo, me parece que el libro da en la tecla de el gran debate que se está dando hoy en Argentina, cuando uno ve, se cierra una empresa de electrodomésticos, 200 personas que se quedan sin trabajo, pero a la vez ves que hay récord de producción petrolera, récord de exportaciones, vaca muerta, nos ilusionamos. Entonces, bueno, ¿de qué país queremos? ¿Alcanza este país que estamos construyendo hoy con estas políticas para todas las personas en Argentina? Bueno, me parece que da en la tecla el libro porque para preguntarnos, esos empresarios, esos dueños que vos llamás, ¿qué país quieren? Bueno, quieren el país de Milei. Lo que yo sostengo como hipótesis es eso, que él vino a encarnar un deseo atávico que había en el establishment, que era achicar de un plumazo el tamaño del Estado, y que a la vez eh, engarzó ese deseo con algo que a nivel global está de moda, que es la ultraderecha, la batalla cultural, orgullo magnate de decir nosotros tenemos razón en todo y los progres son los boludos y la democracia no es tan importante. Engarza con un pensamiento muy de época que los pone a los dueños en un pedestal. Hay pibes que son fans de Elon Musk, qué sé yo. O sea, eso no pasaba en otras épocas, ¿viste? No es que, no sé, había muchos fans de Chabrán en su momento acá en la Argentina o que hubiera, no sé, del CEO de Coca-Cola o de Boeing cuando eran las empresas más pulentas del mundo, o del Citi, digo, no es que eso es algo re loco que está pasando y que él también de alguna manera encarnó y que hizo sentirse reivindicados a esos dueños que no quieren dar un debate sobre su rol en la democracia, que en algunos casos todavía reivindican y creo yo no va a faltar quien lo haga públicamente lo hecho por la dictadura militar, o sea, esa dictadura que tuvo una participación empresarial muy importante, no me extrañaría que la reivindiquen, ya lo han hecho en privado muchas veces algunos de estos dueños, y lo que más interesante, si querés, tiene el libro es los antecedentes de antes de que apareciera Milei, antes de que hiciera su campaña, de que fuera presidenciable, los antecedentes que permitían ver en el discurso empresarial, en encuentros conmigo, en charlas que yo tuve en estos 20 años que vengo laburando en esto, con estos empresarios importantes, qué sé yo, hay conversaciones que reproduzco con el dueño de Aluar, con Javier Magallanes Quintanilla, con el ex empleador de Milei, con Eduardo Ornequian, con los ahora varones del petróleo y la energía, los dueños de Pampa. Bueno, en esas conversaciones ya se entreveía un mileísmo antes de Milei. Y creo por eso que lo siguen bancando, aún en ese contexto que vos decís, que no es una economía a dos velocidades, es una economía, como dice Paolo Roca, que no puede hacer ese trasvasamiento que imaginan los que solo miran los números externos o el balance cambiario. No se puede reemplazar la mano de obra que se está destruyendo en la industria, en la construcción y en los servicios con lo que contraten las mineras o las petroleras. Si mirás el saldo del sector petrolero, a mí me sorprendió mucho este dato que presentó la consultora CP el viernes, creo, yo lo usé el lunes en La Ley de la Selva, en el programa del C5N. La industria petrolera en 2025, ahora el último dato, contra noviembre del 23, da negativo en empleos. Da 6.700 puestos menos
en petróleo y gas. ¿Y por qué pasa esto? Porque si bien en Vaca Muerta no paran de perforar y de incrementar producción, lo hacen con muy poquito personal y los Claro, pozos maduros de la cuenca Santa Cruz, del sur de Chubut y demás, se cierran con despidos o se pasan a operadoras más chicas que hacen la misma operación pero con menos personal. El otro día estuve en Comodoro Rivadavia presentando el libro justamente y Comodoro es un velorio, Flor. No, no sabés, o sea, están velando la ciudad en vivo. claro. El intendente mismo diciendo, bueno, vamos a ver, el futuro tiene que ser de otra manera. Es una ciudad que durante 100 años fue la meca del mundo petrolero y que hoy se está despidiendo eh, de una actividad que fue todo. Así que eh, es, es, es para cualquiera que tenga en la cabeza la economía argentina es una estupidez, pero bueno, para los financistas que hoy ocupan el quinto piso del Ministerio de Economía, que vivieron más en Wall Street que acá, que no hacen más que cortar cupones, digo, que saben mucho de eso, pero que no tienen nadie en el equipo siquiera que pueda pensar estructuralmente en la economía. eh, bueno, para ellos sí puede, Claro. puede darse eso que llaman reconversión, que básicamente es expulsar a un montón de gente del mundo del empleo formal. Van 270.000 ya. Es un montón, qué sé yo. Me parece que eso tiene que ver con que los dueños dejaron de ver en sus empleados clientes. Entonces Paolo Roca, que es más petrolero ahora que siderúrgico, se puede dar el lujo, aun cuando él reclama política industrial, y tiene razón en hacerlo, se puede dar el lujo de que caigan, que mueran un par de cientos de metalúrgicas, el vender menos acero, porque la gente compra menos tostadoras, menos lavarropas, menos autos, y, y compensar eso con lo bien que le va en Tecpetrol. Pero para los empleados esa ecuación no es la misma. Claro, preparamos también, que lo quería compartir con vos y también escucharte a ver cómo lo ves. Este es un programa de economía, pero sobre todo de energía. Y a raíz del último récord de producción petrolera, me metí a ver, bueno, quién es el ranking de las principales productoras de Argentina. Tenemos ahí la empresa y después la participación en el mercado. YPF casi con la mitad de la participación, PAE, Vista, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, CGC, Total Energies, Fénix, Capsa, estas son las primeras 10. Rápidamente uno lo que saca de conclusión es solo 4 ya tienen más del 75% del mercado, pero lo que quería charlar con vos es que de las principales 10 de producción petrolera, 8 son argentinas, que yo no sé si ves esto no sé, en el sector agropecuario, que es el otro gran sector económico de Argentina, que las principales agroexportadoras no son argentinas o manejadas por argentinos, YPF empresa estatal, pero me refiero a las demás son fundadas, manejadas por CEOs argentinos. ¿Todo eso lo ves como algo positivo o cómo lo ves esta argentinización, si se quiere, de este sector? Bueno, ni positivo ni negativo, porque en el fondo lo que estamos viendo es que invierten los que se animan, ¿no? Las empresas argentinas que actúan en el sector tienen ya una estructura societaria tal que no se comportan como empresas argentinas, se comportan como extranjeras, como multinacionales que vienen acá. De hecho, los desembolsos que hacen en el marco del RIGI les permite mantener todo lo que ingresen de dólares por sus exportaciones afuera del país. Y esto es condición por parte de las empresas argentinas para hacer esos desembolsos. Lo que dice Lara Bernstein, que es una consultora muy Claro, eso te capa. preguntaba porque vos tenés un capítulo de energía dentro del libro. Sí, sí. Bueno, en realidad, yo te iba a hablar sí, de esto, del capítulo de Lara Bernstein en este libro que mostraron Claro. recién ustedes. Eh, Ella lo que dice es que hacen falta tanto empresas multinacionales como empresas argentinas privadas como la guía indispensable del Estado que fije una estrategia.
Dice que sin esa combinación, que estuvo presente en los casos muy virtuosos de Colombia con Ecopetrol y de Brasil con Petrobras, que si no, no va a despegar Vaca Muerta como proyecto de largo plazo. Y es un poco lo que vimos, mira, ahí amplié, di vuelta a la cámara, espera que voy a buscar el libro este que está acá atrás. Sí, el libro que nos va a traer fue uno de los, te diría, me animo a decir uno de los primeros que se escribió, ¿no? Sobre Vaca Muerta ahí con Ale Rebocio. Esto publicamos con Ale Rebocio hace 10 años ya, me acuerdo porque acaba de nacer mi hijo. Uy, tiene polvo. Bueno, la verdad que sí, es un laburo. Nos fuimos a Houston a conocer las primeras perforaciones de shale, de no convencional, y a conocer el tipo que mapeó el Barnett, la roca, la primera roca madre que se perforó para sacar ese petróleo. Conocimos un mundo increíble y una trama alucinante de proveedores también argentinos de esta industria, que ya en ese momento la estaban rompiendo y que ahora más todavía. Tazzaroli, pienso, por ejemplo, el que hace las copitas para el explosivo que va dentro de la inyección hidráulica en la primera fractura antes de que pasen la solución con arena y demás. Bueno, me da la sensación de que cuando Roca pide política industrial, y hace bien en hacerlo, piensa en que haya ese tipo de proveedores, pero ese tipo de proveedores justamente son los que aparecen eh, cuando no se establecen regímenes de enclave como los que favorece el RIGI. El RIGI lo que les dice a las empresas es: ustedes traigan todo de afuera, todo lo que quieran, no tienen ningún condicionamiento para hacerlo, y eso me parece que es un problema. Lara también lo analiza en esa clave, en el libro. Ayer estaba Lara en el Energy Day de Gandini también. Yo valoro muchísimo que ella haya participado porque es una genia. Y además porque va medio a contrapelo también de mi idea, ¿no? O sea, medio me discutió cuando dice esto, de que hace falta los miles de millones de dólares que pueden aportar las multinacionales para escalar Vaca Muerta. eh, un elemento que sí, que a priori eh, exige concesiones, pero tal vez no tantas como las que le dio Milei, ¿no? Que se fue de mambo en ese sentido. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando, vinculado a tu libro, pero también a una de las grandes agendas que estamos viendo estos días y que quiero tener tu análisis de esto, que es esto de qué país queremos, hacia qué país vamos, esto del cierre de las empresas, el dilema apertura versus desempleo, porque el gobierno te dice, bueno, las empresas que estarán cerrando eran las poco competitivas seguramente, o te dicen, bueno, 200 personas sin trabajo a costa de, en Whirlpool me refiero, a costa de que 45 millones compren el lavarropas 30% más barato. ¿Cómo Sí. ves esos planteos que se hacen? Bueno, son muy viejos también, ¿no? Más viejos todavía que los de la reconversión, de la que hablan los que creen que un desocupado de Whirlpool acá en Pilar se puede ir a trabajar al litio en Catamarca, o que va a haber suficientes empleos en el litio en Catamarca para todos los que escupa Whirlpool acá. Eh, Son planteos muy precarios, muy primitivos, ¿no? Como el que cree que también que es una cuestión individual, que hay que saber adaptarse o que es una cuestión de uno. Eso lleva a mucha frustración también a mucha gente porque después cuando se quedan sin trabajo, cuando, bueno, su vida se arruina definitivamente por procesos económicos destructivos del tejido local como este, se autorresponsabilizan y dicen: no, la culpa es mía, soy yo, que no me puse al día, que no. Y la verdad que la crisis de ingresos que estamos viviendo es descomunal. Y lo que va a haber pronto es mucha gente que no pueda comprar lavarropas ni importada, ni nacional, ni cara, ni barata. ¿Por qué? Y bueno, porque se está disparando la cantidad de gente. Hay que ver, basta ver la pirámide de ingresos que hizo Guillermo Oliveto, de la consultora W. Eh,
hoy el segmento que puede consumir es una lágrima, es muy pequeño. Me lo decía el otro día el dueño de Cabrales, Martín Cabrales, me decía, y yo, mirá, en esa pirámide, yo justo estaba mostrando la pirámide con el 50% de la población con ingresos familiares por debajo de los 2 palos. Me decía, y yo ahí ya empiezo a disputar un mercado que es la mitad de la población. Y si encima tengo que los cafés más baratos se dejaron de vender o se venden cada vez menos, y bueno, disputo un 10% de la población. Esa crisis de ingresos empieza a horadar la fe ciega que tienen los que todavía cancherean creyendo que con esto puede haber un final eh, saludable o que deje una sociedad más integrada. La verdad que haya sido refrendado en las elecciones de medio término no habla tanto de sus virtudes como de la falta de virtudes de los oponentes, la falta de una perspectiva opositora, de una idea de futuro alternativa a esta distopía subdesarrollista, idiocrática, además, porque ya estamos ante personas que en muchos casos no pueden hilar una frase o lo hacen con mucha dificultad, y que además en la gestión pública nos llevan a, de vuelta, distopías como que haya un 45% de cobertura de vacunación para las vacunas obligatorias del calendario. Yo Claro. creo que estamos, como dice Roca, estoy muy roquista Sí, sí, sí. en esta Esa semana. va a ser mi última pregunta. Estamos, como dice Roca, en un momento de niebla de guerra, de fog of war, de Clausewitz, en un momento de confusión, de gran incertidumbre a nivel mundial, donde la gente boba ha accedido a espacios de poder y desde donde se replican esos discursos estúpidos, como los que pueden aparecer en un foro, ¿viste lo que aparecía cuando las primeras notas, vos que sos periodista hace algún tiempo ya, cuando las primeras notas aparecieron abiertas a comentarios y empezaron a aparecer idiotas que decían cosas falsas, y yo decía, mirá qué taradez esto. Bueno, ahora es el reino de eso. Vos mirás en tu chat de YouTube y seguramente te encuentres con eso. Mirás en las redes sociales y te vas a encontrar con eso. Es gente que además cree que tiene razón en sus fake news, en su regodeo en la estupidez y el rechazo al conocimiento científico. Y eso se aplica a la economía también. Es un gobierno que chocó 3 veces, que fue rescatado cuando de vuelta estaba colapsando su esquema económico y cambiario, ¿no? Macroeconómico, rescatado por el Tesoro de los Estados Unidos, con un guitaducto que lo salvó en los últimos 10 días de la campaña, y todavía dicen que es un master plan, que es un masterclass, no sé qué boludeces. La verdad, de vuelta, lo que más ayuda a este gobierno es que el peronismo es un cambalache que se dedica a pelearse entre sus dirigentes y que no tiene una idea alternativa de futuro, que no le puede proponer a esa sociedad que estaba desesperada con la inflación de masa, pero que viene perdiendo ingresos a lo loco desde 2015, una vía para recuperarse, para salir de esto, de esta crisis ya de tan largo plazo. Y entonces, bueno, cala una idea de futuro que es absolutamente viable, como esta, pero que al menos es una idea de futuro, ¿no? Claro. Y te hago la última pregunta. Tiene que ver con si hay algún dueño argentino que te guste. Digo, que digas, no, este me gusta el tipo de empresa que tiene, agrega valor, no sé, se paga bien en esa empresa. Bueno, según los valores que consideres, lo que estamos viendo en pantalla son los primeros 5 grandes empresarios de la Argentina en materia de fortuna, según el ranking Forbes: Marcos Galperín, Alejandro Bulgeroni, Eduardo Urnequian, Eduardo Constantini. Por supuesto que hay muchos más. Me gustaría saber si hay alguno que te guste. Es una excelente pregunta, Flor. Yo hablo con ellos, como te digo, hace ya casi 25 años, cuando me mandaron por primera vez a la UIA, mis primeros palotes como cronista.
y la verdad que los miro con una mezcla de fascinación y expectativa. Me parece que es gente poderosa que influye sobre muchos aspectos de nuestra vida y que está bueno que la sociedad sepa lo que piensan. En ese sentido, fue, si querés, un aporte democrático que Twitter transparentara las ideas antidemocráticas de algunos de ellos, como Marcos Galperín, recién lo veías. Marcos Galperín es un patotero, un troll, un tipo que es capaz de insultar periodistas, de agredir con mucha saña a mujeres, como lo ha hecho, desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de una persona que se fue a otro país para no pagar los impuestos del país donde hizo su fortuna, y que además subsidia a su empresa con los millones de dólares que todos nosotros ponemos para que Mercado Libre pague menos contribuciones patronales que el kiosco de la esquina, para que Mercado Libre pague menos de otros impuestos. En fin, él no me gusta como persona ni como Él no, perfecto. empresario. Paolo Roca, en cambio, como te decía, me parece que lidera una compañía global que trabaja para agregar valor, para sumar tecnología a sus proyectos, que lamentablemente se dedicó a hacer eso más en México y en Brasil que en Argentina en los últimos 20 años, y que lamentablemente también parece haber adoptado más la característica del petrolero que la del zar siderúrgico que era hasta ahora, pero que lidera una estructura de ingenieros y nada, y técnicos de todo tipo que laburan en todo el mundo, muy articuladamente, de manera muy eficiente. Eh, También me parece muy valioso lo que han hecho los dueños de las grandes marcas de indumentaria argentina que se venden en toda Sudamérica. Me parece súper admirable lo que hicieron los grandes exportadores de alimentos como los Pagani, de Arcor, la integración que generaron también vertical de sus compañías cuando han hecho empresas de packaging, de cartón corrugado, un montón de cosas. Eh, Argentina tiene un ADN emprendedor e industrialista que es alucinante, que viene desde la época de Bagley, de 1800 y poco. Y ojalá pueda seguir teniendo una industria, a pesar de que muchos de los dueños ahora acepten eh, que no la tenga, ¿no? Que justamente a caballo de esa reconversión se sacrifiquen esos saberes específicos, esas industrias, esos puestos de trabajo bien pagos que también tiene la industria, porque el que se resigna también el que es echado de una fábrica y se baja la aplicación para pedalear, resigna un montón de cosas. El empresario, el dueño de Essen, por ejemplo, puede llegar a salvar la marca, salvar la empresa trayendo importados, pero el obrero ese pasa de tener vacaciones, aguinaldo, sueldo bajo convenio, jubilación, a estar a la intemperie total en un contexto roto, ¿no? Claro. El país que quieren los dueños, lamentablemente, no tiene lugar para todos. Y por eso debería contrastarse con otro país en la democracia. Y lo que pasa es que, lamentablemente, ese otro proyecto no está articulado.